puedo. O sea, yo a las 10 de la mañana termino todos mis pacientes, o sea, 10:30 podría ser, u 11, dependiendo. A veces si me atraso un poco, yo siempre le aviso a Damián que vamos a empezar un poco más tarde, ¿verdad? Pero 10:30 en general, cuando yo voy a dar, 10:30, ¿sí? Antes es imposible, ¿sí? Eh, bueno, vamos a empezar la clase. Hoy la doctora me dijo que vamos a empezar ya por la parte respiratoria. Entonces vamos a dar los síndromes respiratorios, ¿sí? Eh, voy a compartir, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, porque el tema es que cuando comparto no les veo, entonces me cuesta un poquitito. Voy a... ¿Será que alguien, la lista de lo que tengo que llamar? Espérenme que un ratito. Tengo que abrir la página. Entonces ya cargo. Creo que Damián me tiene que ayudar ahí. Bueno, tengo guardado en la página ahora un poco. Bueno, voy a hacer eso después. Sacarle una foto a los que están presentes para cargarla y así hacemos. Bueno, ahí ya le saqué una foto a los dos, entonces para cargar la asistencia. Eh, voy a compartir mi pantalla. A ver, un poco alguien escribió en el chat, Profe, dije correr presente. Bueno, perdón, se corta mi sí, internet. pero ¿los demás me escuchan bien a mí o no? Sí, No sé. doctora. Sí, escucho Ah, bien. bueno. Si es que no se escucha bien, en algún momento me interrumpen o tienen luego mi teléfono, llámenme para que si yo estoy hablando ahí de balde. O si es que no ven algo o algo así. El chat realmente yo no, viste que no te aparece el chatcito, o sea que si es que quieren decir algo tienen que hablarme, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con los síndromes respiratorios. Lo primero que vamos a dar es derrame pleural, ¿verdad? ¿Qué es un derrame pleural? La acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿verdad? Vamos a ver, voy a checar este. La acumulación de líquido en el espacio pleural. Ven acá en la imagen, ¿sí? Como que siempre ustedes cuando ven una placa de tórax, tienen que mirar los senos costofrénicos. Por ejemplo, esta placa de tórax no está bien hecha, porque no se ve el seno costofrénico, ¿verdad? ¿Derecho o izquierdo a este lado? Derecho. Derecho, siempre es al revés, ¿verdad? Entonces acá no se ve el seno costofrénico del lado derecho, ni el lado izquierdo no se puede visualizar. Evidentemente el lado izquierdo está ocupado, ¿verdad? Sí, pero el lado derecho parece vacío, pero no se ve hasta el final, ¿verdad? Entonces, como no se ve, esta no es una buena placa, ¿sí? Eh, ahora, ven que en el lado izquierdo normalmente se tiene que ver acá la silueta cardíaca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes ya dieron imágenes Sí, profe. o no? ¿Manejan esta parte o no? ¿Cómo se tiene que ver una placa normal? Sí, se maneja. Sí, bueno. Entonces acá tienen que ver la silueta cardíaca, que acá evidentemente no se ve, y ven que hay una curvita. ¿Ven que es una curvita? ¿Sí? De concavidad superior. Esta curva se llama curva de Doamaso. La verdad que no sé si pronuncio bien, pero ya verán en sus libros, ¿verdad? Que marca lo que es un derrame pleural, ¿verdad? Y acá hay una opacidad que no permite ver la silueta cardíaca ni tampoco el seno costofrénico del lado izquierdo. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Sí, profe. A mí que Víctor mal lo único que está
escuchándome. Bueno, ¿qué es lo que se hace cuando hay un derrame pleural, una acumulación de líquido pleural? Hay que estudiar ese líquido, ¿verdad? El procedimiento de extracción de ese líquido se denomina toracocentesis, ¿verdad? Que puede ser diagnóstica y también terapéutica. ¿Saben en qué casos, por ejemplo, es diagnóstica y en qué casos es terapéutica? Si alguien me puede responder. No importa si se equivocan, porque esto es para participar. Acá se pueden equivocar. ¿Sí? Bueno, ya que no me dicen, bueno, Profe, diagnóstica puede ser. ¿Sí? Con atas. sí, estaba intentando hablar, pero la internet no anda bien acá también. El hecho de se extrair ese líquido, por eso ya sería terapéutica, y diagnóstica es si mira qué elementos tiene ahí, si sangre, si bacterias, esas cosas. Claro. Eso de Bueno, hemotórax, profe, podría ser. Alberto, ¿qué dijiste? En caso de hemotórax, podría ser. Claro. Puede ser en el caso de hemotórax. Y lo que dijo Jonathan también en parte es cierto. No, a la vez, no siempre es terapéutica por extraer, porque yo puedo extraer 5 cc de líquido, eso no es terapéutico, ¿verdad? Terapéutico es cuando el paciente tiene, por ejemplo, dificultad respiratoria por la cantidad de líquido que tiene y tengo que extraerle para mejorar su mecánica respiratoria, o sea, al extraer, porque acuérdense que el pulmón es como una esponjita, ¿verdad? Si el líquido va ocupando el espacio pleural, eso se va a ir agrandando y el pulmón se va formando una atelectasia, ¿verdad? Va a ser una atelectasia, ¿sí? El pulmoncito ese no, que está atelectásico por el derrame que le está comprimiendo, ¿verdad? No se va a expandir. Por ende, el paciente, dependiendo del tamaño del derrame pleural, puede tener una dificultad respiratoria, puede tener una mala mecánica respiratoria. Y terapéutica decimos que es cuando hacemos eso para mejorar el estado clínico del paciente. Por ejemplo, en los derrames pleurales masivos, por ejemplo, en el hemotórax, como dijo Alberto, ¿sí? Es terapéutico, hay que drenar eso, ¿sí? En los cánceres, ¿verdad? Los tumores malignos que reproducen demasiada cantidad de líquido, entonces el paciente por lo general tiene un easy insert, se denomina que es un catetercito donde todos los días se va drenando, ¿verdad? Porque no hay de otra forma, ¿sí? Esas son las terapéuticas. Y las diagnósticas es cuando, como dijo también Fonatas, yo quiero estudiar lo que hay en ese líquido para saber la etiología del líquido, para saber cuál es la causa que produce ese líquido, ¿verdad? Entonces puedo estudiar, así como él dijo, la celularidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a la macro, todo líquido, y esto va para todo líquido, no solamente el de pleural, podemos hablar de líquido cefalorraquídeo, de líquido, de líquido que se acumula en el pericardio, de líquido acítico, de todo el líquido que ustedes extraigan del cuerpo, ya se empieza a estudiar desde la macroscopía. Uno ya describe lo que ve cuando está extrayendo el líquido. Entonces, a la macroscopía y después a la microscopía, ¿sí? Entonces, a la macroscopía, un derrame pleural puede ser, yo tengo que describir, es purulento, es hemático, es citrino, ¿sí? Purulento que estoy sacando pus, ¿verdad? Y eso se ve como, ¿en qué casos, por ejemplo? En caso de una infección, Una infección, sí, muy bien. Pero específicamente una infección puede ser, por ejemplo, una neumonía. De hecho, una neumonía puede ser complicada con un derrame pleural paraneumónico, ¿verdad? Súper bien. Pero cuando hay una acumulación de pus y yo saco pus del líquido pleural, ¿cómo se llama ese cuadro? ¿Mm? ¿Cómo se llama ese cuadro?
Empiema, profe. Empi, muy bien, Daniel. Empiema, ¿sí? Eso es cuando vos pulsás y sale pus, ¿verdad? Es una acumulación de pus en el espacio pleural, ¿sí? Hemático, ¿en qué caso vamos a tener hemático? Recién dijo tu compañero. En un Lo puso hemotórax. en el hemotórax. También vamos a tener hemático en los cánceres, por ejemplo. Suele ser hemático o serohemático, ¿sí? Y citrino, por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener citrino? Profe, ¿qué es citrino? Citrino es como transparente, es como un amarillo medio transparente, no es pus, es como ceroso, ¿sí? En caso de insuficiencia cardíaca puede ser, profe. Muy bien, Alberto, en un caso de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, va a ser citrino, ¿sí? Es transparente, ¿verdad? No hay sangre, no hay pus, es transparente, pero realmente tiene un tono medio amarillento, no es así transparente como el agua, que el líquido cefalorraquídeo es así, por ejemplo, ¿verdad? Cristal de roca, así es el líquido cefalorraquídeo, vos sacás y parece agua, ¿verdad? Debería de parecer, ¿verdad? Obviamente ahí también puede haber purulento y todas esas cosas, pero debería de ser transparente, ¿sí? Pero en cambio, si sacas en el líquido pleural o en el líquido acítico también, tiene esa característica de citrino, ¿sí? Bueno, y a la microscopía, ¿qué podemos estudiar? Alguien dijo las células, ¿verdad? ¿Qué células, por ejemplo? Leucocitos, profe. Leucocitos, ¿verdad? Para buscar si hay una infección, ¿verdad? ¿Sí? Hematíes, estamos buscando algún sangrado, o a veces por punción también. En la punción nosotros, acuérdense que se punza en el espacio intercostal, y en el espacio intercostal está los vasos, ¿sí? Acuérdense que los vasos van ahí debajo, ¿verdad? Entonces, uno al punzar, puede punzar también los vasos, ¿verdad? Antes de llegar a la cavidad pleural. Y entonces en el camino de la punción ustedes pueden extraer también hematíes y no precisamente va a ser hemático nuestra muestra, ¿verdad? También eso es citología, o sea, mirar las células. Después puede ser citoquímico, ¿verdad? En el citoquímico, ¿qué pedimos? Principalmente proteínas y LDH, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda para qué? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Creo que profe, pienso que escuchamos, cuando pero me respondan sí, por lo menos me tienen que decir, porque si no siento que te juro que se me va la señal. Tengo un trauma de quedarme hablando sola, impresionante. Pero ya me pasó, ¿verdad? Obviamente. Proteína y LDH, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a pedir? ¿Para qué quiero saber yo la cantidad de proteínas que hay en el líquido? ¿O para qué quiero saber la cantidad de LDH que hay en el líquido? ¿No? buenísima pregunta, profe. Bueno, está bien, Alberto, por lo menos me hizo sentir que no estoy hablando sola, ¿verdad? Bueno, vamos a ver enseguida, entonces, ¿para qué necesitamos saber la proteína LDH? Para algo para clasificar ese líquido. ¿Alguien sabe cómo se clasifica el líquido? ¿Cómo se clasifica el líquido pleural? Seria exudado, transudado, profe, algo assim. Muy bien, Jonatas, en trasudado y exudado. Y para que vos puedas decir esto es un trasudado, un exudado, ¿qué necesitas o en qué te basas? Justamente por la presencia de las proteínas. Sí, muy bien, en la presencia de las proteínas y algo que se llama criterios de Light, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Además, entonces, ¿qué otra cosa podemos estudiar de este líquido? Ya dijimos, estudiamos a la macroscopía, a la microscopía vamos a pedir citológico, citoquímico. ¿Qué más podemos mirar en este líquido? Las bacterias presentes, profe. Las bacterias. Y para estudiar bacterias, ¿qué le vamos a pedir? Un cultivo. Un cultivo. ¿Y qué más?
porque esta diapositiva me autocritico y le falta cosas. Cultivo y qué más. Cultivo, evidentemente, súper bien, mandamos y a cultivo, pero también las tinciones pueden pedir, ¿sí? Tinción de Gram, por ejemplo, ¿sí? Se puede pedir, porque las tinciones ustedes van a tener enseguida, ¿sí? En cambio, el cultivo tarda mínimamente 48 horas, ¿sí? A 5 días, ¿verdad? ¿Qué más podemos estudiar? Ya dijimos ya, macroscopía, citológico, citoquímico, cultivo, ¿qué más? Hola. El pH, profe. El pH, ¿para qué el pH? Eso te encamina también al cuadro, ¿verdad? En las infecciones, por lo general, tenemos un pH más ácido, ¿sí? ¿Está bien? Y la anatomía patológica, porque acuérdense que dijimos, por ejemplo, que los tumores producen líquido derrame pleural. Entonces, además de mirar si hay leucocitos, si hay hematíes, habría que mirar qué tipo de células hay en eso. Y si hay células malignas o no, ¿verdad? O solamente hay células inflamatorias, o si hay células epiteliales, pero tienen características displásicas o indiferenciadas, ¿entienden? Entonces la anatomía patológica también te puede dar una ayuda del diagnóstico de este líquido, ¿sí? Ahora, ¿qué más pueden pedir? Millones de cosas más. Por ejemplo, en el país, tuberculosis, saben bien que es endémico. ¿Qué podemos pedir en líquido pleural para tuberculosis, por ejemplo? Siempre tiene que usar un diagnóstico diferencial tuberculosis, ¿eh? ¿Qué podemos pedir en líquido pleural para tuberculosis? ¿Sería la cultura, profe? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Eh? ¿La cultura solamente o hay algún test rápido? Bueno, obviamente que puede ser el cultivo, pues se tarda muchísimo. Y hay una prueba que es rápida que se llama ADA, ¿sí? ADA que es hay una enzima, pero no me acuerdo cómo se llama. Adenosina de aminasa, algo así. Pero es ADA, ADA para TBC. Busquen en ustedes ahora, ADA para TBC. Eso se puede pedir en líquido pleural. Y eso no es un diagnóstico certero, pero ayuda al diagnóstico de TBC, ¿sí? De tuberculosis, ¿sí? De tuberculosis. Bueno, la clasificación que ya había dicho tu compañero Jonathan, trasudado y exudado. La diferencia es, aparte de las características, también es por el mecanismo fisiopatológico por el que se producen, ¿verdad? El trasudado es una acumulación pasiva del líquido, ¿verdad? Y ocurre por aumento de la presión hidrostática en los capilares de la pleura visceral, ¿verdad? O disminución de la presión oncótica. Y es característico de una enfermedad sistémica, dijeronlo ustedes, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? ¿Sí? O algo extrapleural, por ejemplo, algún síndrome edematoso, ¿verdad? Un síndrome nefrótico, ¿sí? Y el exudado es una acumulación activa del líquido, ¿verdad? Por un proceso inflamatorio que altera la permeabilidad de los vasos, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, hay un problema en la pleura, ¿sí? Por ejemplo, la neumonía, ¿verdad? El tuberculosis pleural, ¿verdad? Un cáncer, ¿verdad? Alguna otra patología también, ¿verdad? Estos son los criterios de Light, ¿verdad? Sí, Richard Light, pero los criterios de Light nomás se le conoce, que son y que tienen que aprender, ¿verdad? Son tres principalmente. Uno es la relación de la proteína del líquido pleural sobre el líquido, sobre la proteína sérica, que tiene que ser mayor a 0,5.
o el LH en el líquido pleural sobre el LH sérico mayor a 0,6, o el LH en el líquido pleural tiene que ser superior a 2/3 del valor del LH en el suero o mayor a 200. Uno de ellos que te salga positivo ya confirma que es un exudado, ¿verdad? Si igual hay dudas, se puede hacer un gradiente entre la albúmina sérica y la albúmina pleural, ¿verdad? Que tiene que ser mayor a 1,2 o un colesterol pleural mayor a 45, ¿sí? Si me preguntan a mí, nosotros solamente usamos casi siempre con los 3 primeros, ya se puede diagnosticar. ¿Entendieron cómo se hace esto? Uno pide, le hace la toracocentesis al paciente, o sea, le extrae el líquido pleural, eso manda a citoquímico, le pedimos que 12 proteínas LDH, pueden pedirle también ya albúmina y colesterol, pero por lo general pedimos proteína LDH y albúmina. Y ahí en ese mismo momento hay que sacarle sangre al paciente para hacer el comparativo en sangre, se llama, o sea, cuánto tiene en líquido pleural y cuánto tiene en sangre. Se le saca sangre al paciente, después de haberle sacado el líquido pleural, se le saca sangre al paciente, ¿verdad? Y eso también se manda y se pide lo mismo, ¿verdad? Proteínas totales, LDH, albúmina, colesterol. ¿Sí? Entonces se hace un comparativo. ¿Cómo es eso? Se divide el valor que viene de las proteínas en el líquido pleural dividido las proteínas que hay en sangre. Y esa división, si te da mayor a 0,5, quiere decir que es un exudado. O se divide el LDH que viene en líquido pleural dividido el LDH en sangre y eso tiene que salir un valor mayor a 0,6, eso indica exudado. O miramos el valor de LH en líquido pleural y tiene que ser mayor a 2/3 del valor que hay en sangre, ¿sí? O mayor a 200. Ese es otro criterio. ¿Se entendió esta parte? Hola. Sí, profe. Sí, doctora, se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y bueno, ahora las causas como la fisiopatología es diferente, o sea, el mecanismo de producción es diferente, las causas van a ser diferentes también. En los trasudados, por lo general, las causas son una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico, una cirrosis hepática, y en los exudados tenemos las infecciones y los tumores, ¿verdad? Esta imagen que ustedes ven, ¿dónde ven el derrame pleural? Parece ser en ambos lados, profe. Muy bien, Por Alberto. O dentro. sea, esto está bien hecha la placa, porque evidentemente ya está viendo la parte superior del abdomen, ¿verdad? Se debería de ver acá el seno costofrénico bilateral y no se ve, ¿verdad? Se ve ocupado este seno, ven acá, se ve ocupado este seno del lado derecho y también acá luego se ve como una curvita ocupado el seno del lado izquierdo. O sea, tiene un derrame pleural bilateral, solamente que es mínimo, ¿verdad? Porque es menor a este. Este es un derrame pleural de moderado tamaño, ¿verdad? Mínimo bilateral, ¿sí? ¿Y ustedes qué creen que es este paciente? Así mirando la placa. Un anciano, o sea, adulto, doctora. Realmente parece que es mujer, ¿verdad? Porque acá se ven las mamas, ¿verdad? Pero la edad podría ser adulta mayor porque el La hueso calcificación se ve un también. poco osteoporótico, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué pueden decirme el diagnóstico? ¿Con cuáles de estos diagnósticos se quedan ustedes? De causas de... Una insuficiencia cardíaca, profe. Puede ser con ATAS, ¿verdad? Porque uno, derrame pleural bilateral mínimo, aparte un índice cardiotorácico alterado, ven que un corazón agrandado, ¿sí? Aparte tiene que, mira, estas rayitas, parece sobrecarga, ¿verdad? ¿Sí? Esto
Parece sobrecarga. Entonces yo diría que este paciente, obviamente que una imagen siempre tiene que correlacionarse con la clínica del paciente. Ustedes ven una imagen y pueden describir la imagen, pero va a ser difícil que hagan un diagnóstico si no saben la clínica del paciente, ¿verdad? Pero ahora, porque nosotros estamos tratando de aprender, la idea era mostrarle con esta placa una insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Qué es lo que le tengo que preguntar al paciente? ¿Sí? Para llegar al diagnóstico, obviamente, porque todo se tiene que correlacionar con la clínica. En la anamnesis es qué es lo que le preguntamos al paciente, ¿verdad? Le preguntamos siempre los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles, por ejemplo, Alberto? Ya me sale Alberto, nomás pues le pregunto a Alberto, cualquiera puede responder. Edema, profe. Muy bien, Alberto, edema. ¿Qué otra cosa puede ser? Falta de ar. Disnea. Disnea. Después, Taquipnea, profe, también. puede ser taquipnea, pero sí. Acuérdense que uno, cuando eso ustedes me refieren como síntoma, como ya como refiriéndole a un médico, ¿verdad? Pero al paciente se le pregunta diferente, ¿verdad? O sea, a usted le van a preguntar si te hinchan los pies, no tiene nada de tener edema, no saben lo que es edema, ¿verdad? Bueno, hay gente que sí sabe, pero es dependiendo del nivel, ¿verdad? De cultural, digamos, del paciente, ¿verdad? O intelectual también, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, uno le pregunta, ¿tenés dificultad para respirar en algún momento? ¿Es relacionado a qué actividad, ¿verdad? Se te hinchan las piernas, ¿verdad? ¿Cuántas almohadas dormís? ¿Te falta el aire cuando dormís? ¿Te agitas? Entonces tienen que usar términos, ¿verdad? Adaptados al paciente, ¿sí? Después hay que preguntar contacto con pacientes con tuberculosis. Realmente está mal decir tuberculosos, así que me corrijo, luego voy a corregirlo. Pacientes con tuberculosis, porque hay que tratar de no encasillar el contacto con pacientes con tuberculosis. Hay que cambiar el estigmatizarle al paciente con un diagnóstico, así cuando decimos hipertenso, diabético, obeso, tuberculoso, no. Es un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, un paciente con obesidad, un paciente con tuberculosis, ¿verdad? Preguntarle antecedente de tabaquismo y descenso de peso, ¿verdad? Pensando en qué. Cáncer. Cáncer de En un cáncer, por ejemplo, en un EPOC, ¿sí? EPOC, entienden que es, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Después, Sí. si hay artalgias, si hay algún riesgo de tromboembolismo pulmonar o un antecedente de trauma, ¿sí? Todas esas cosas para guiar a nuestra etiología de nuestro derrame, ¿verdad? En la clínica, los pequeños derrames pueden ser asintomáticos y pues, se puede hallar casualmente en la radiografía de tórax, ¿sí? Ese paciente que nosotros vimos tiene un derrame pleural realmente mínimo, pero él probablemente esté sintomático porque se nota signo de sobrecarga en el resto del parénquima pulmonar, ¿verdad? ¿Qué síntomas se va a acompañar? Puede acompañarse de disnea, tos seca irritativa, ¿cuál es la pleura? Tos seca irritativa, y también dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? ¿Cómo es el dolor pleurítico? En puntada sería, profe. Muy bien, en puntada o en punta de costado, ¿sí? O sea que algún paciente dice, acá me duele, ¿sí? Acá, como una punta, ¿verdad? Punta de costado, ¿sí? Y los signos son el paciente va a estar con una dificultad respiratoria evidente cuando hay un gran derrame, va a estar taquipneico, va a usar la musculatura accesoria y también puede estar cianótico. Y también en la ectoscopía, nosotros nos va a llamar la atención en un paciente que tiene derrame pleural unilateral, por ejemplo, de gran tamaño. En la posición del paciente. La ectoscopía, ¿qué era? La ectoscopía, ¿qué era, Alberto?
Profe, no me acuerdo de esto. Profe. ¿Quién sabe qué es lactoscopía? Es Lactoscopía, la, Víctor. es la denominación que se da a avaliación global del enfermo, ¿verdad? Claro, es la valoración que vos le das al paciente sin tocarle, ¿sí? Es lo que vos estás mirando, ¿sí? Cuando vos mirás y decís, es un paciente, es adulto mayor, le estoy mirando, no le toco, es lo que yo estoy valorando al mirar, eso es lactoscopía. Es un paciente adulto mayor cuya edad cronológica coincide con la biológica, se encuentra en decúbito dorsal activo indiferente, o sea que está acostado, tirado en la cama, ¿verdad? El paciente que tiene un derrame pleural grande, o sea, grande, por lo general tiene una posición de decúbito lateral preferencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se coloca del lado donde está el derrame porque hace que el otro lado donde el pulmón está trabajando se expanda mejor. O sea que, ponele, yo, Tati, tengo un derrame pleural masivo, no sé si masivo, pero grande, del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, por lo general, yo voy a adoptar una posición del lado izquierdo para respirar mejor. Me voy a poner de costado sobre el lado izquierdo en la cama para respirar mejor porque permito así que mi tórax derecho se expanda mejor. Entonces, ese paciente que hace eso, ustedes van a describir a la lactoscopía. El paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo preferencial o obligatorio cuando no se puede lo poner el lado derecho, ¿sí? Pero preferencial cuando prefiere el lado izquierdo porque respira mejor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, el dolor pleurítico que ya refirió Víctor, ¿verdad? Es un dolor tipo puntada, es intenso, es de costado, por eso dice al inicio en las caras laterales el paciente te muestra acá me duele y es a veces posterior también, ¿verdad? En la pleuritis por el virus Coxsackie, el enfermo también evita acostarse del lado del dolor y del derrame inicial, ¿verdad? Y tiene una respiración superficial. Esto es más raro de ver, ¿verdad? ¿Sí? Luego el derrame va aumentando y el dolor disminuye, ¿verdad? Y ahí el paciente adopta el decúbito lateral del lado del derrame con el hemitórax sano hacia arriba para expandir mejor. Eso es lo que yo le estaba explicando. Lo que explica es que esta pleuritis por el virus Coxsackie, inicialmente cuando el paciente tiene un pequeño derrame y lo que predomina es el dolor, ¿verdad? El paciente realmente se coloca del lado para evitar el dolor, ¿verdad? Del lado no enfermo, ¿sí? Pero solamente en este caso, ¿sí? En los trasudados, por lo general, no hay dolor porque es algo muy crónico que se va formando de a poquito y ese despegamiento de las dos pleuras se hace muy progresivo y no hay dolor, ¿verdad? En el derrame maligno, sí, el dolor es diferente, hay un dolor sordo, continuo y persistente, ¿sí? O sea, no te describe como en punta del paciente, ¿sí? Es como un dolor que él no sabe bien referir, te dice, ah, me va acá, me duele, ¿y cómo? Y no te sabe referir la característica del dolor, pero sí es persistente y continuo, ¿no? Es que es como el pleurítico que es así, más o menos intermitente, como que le clava, ¿sí? Bueno, después el otro síntoma que dijimos es la disnea, que para saber la gravedad de la disnea o para ver la evolución de la disnea hay que tener tres factores en cuenta, si era un pulmón sano previamente o un pulmón ya enfermo, por ejemplo un EPOC que se está agregando un cuadro de derrame, ¿verdad? O sea, entonces es un pulmón sano o enfermo previamente, o sea, ya tiene una enfermedad pulmonar previamente. El tamaño del derrame, pues estamos diciendo que los pequeños pueden ser asintomáticos en cambio el que es grande puede llegar a una cianosis, a una desaturación, ¿verdad? Y también es muy importante la velocidad con que se produce
produjo el derrame, por eso dice velocidad de intervención, como recién estábamos diciendo, que en los trasudados, que por lo general es por una enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca, el paciente no siente que se está formando, ¿verdad? O sea, no le duele, recién tiene dificultad o dolor o cuando es muy grande, ¿verdad? ¿Sí? Los derrames de 300 a 500 ya comprimen los segmentos pósteros basales del pulmón y con cualquier pequeña cantidad ya que va a ser sumando va a exacerbar ya su disnea, ¿verdad? Cuando es por tuberculosis, ¿verdad? La instalación es paulatina, entonces la disnea recién aparece cuando hay 2/3 o más del hemitórax ocupado, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, la velocidad de instauración, ¿verdad? Y en las metástasis pleurales de los carcinomas broncógenos o extratorácicos, la disnea va con un gran derrame, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? El examen físico normal del tórax, ¿verdad? Pero precisamente a la inspección, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que el paciente va a estar con una respiración más superficial, va a estar taquipneico, va a haber un abombamiento del hemitórax donde está el derrame. O sea, si tiene el lado izquierdo vamos a ver como que está abombado. Y en esa zona va a haber una disminución de la expulsión respiratoria. Estábamos diciendo lo que el paciente se acuesta de ese lado para que el otro lado, que donde no hay derrame, excursione mejor, ¿verdad? Se expanda mejor. Entonces, en ese lado donde está el derrame va a haber una disminución de la expulsión, ¿sí? A la palpación, las vibraciones vocales donde está el derrame van a estar abolidas, ¿sí? O sea, nosotros lo hacemos 33, 33, 33, 33, y donde está el derrame no vamos a sentir las vibraciones vocales, ¿verdad? Esa parte de examen físico ustedes ya dieron. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Sí, profe. Bueno. A la percusión, cuando percutimos, que normalmente como tiene que ser el pulmón, vamos a ver si ya dieron. ¿Cómo tiene que ser el pulmón? Profe, esa clase creo que fue asincrónica. Hoy por la mañana la doctora pasó para nosotros. Alzó en la plataforma, la verdad. Bueno, normalmente el pulmón que tiene aire. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Sonoro, ¿sí? Entonces, a la percusión él va a ser sonoro. Pero el líquido al percutir es mate, ¿sí? Es mate, ¿sí? Entonces, en donde hay el derrame vamos a tener una matidez, ¿verdad? Y cuando hay derrames tabicados es cuando hay tabiques dentro del derrame y hay como compartimientos de derrame pleural. Y ahí puede haber no puede ser que no sea tan notoria la matidez, ¿sí? Y a la auscultación, ¿cómo va a ser? En todo el pulmón se escucha siempre el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el ruido del paso del aire, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profe. El ruido del paso del aire, ¿verdad? Pero obviamente si hay líquido en esa zona no va a haber paso de aire, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces no va a tener murmullo vesicular en esa parte del derrame. Entonces vamos a reescribir como murmullo vesicular abolido, ¿sí? En tal parte, ¿sí? Entonces, y eso, ¿verdad? Entonces a la inspección va a tener una respiración superficial y va a estar disminuida la expulsión en esa zona y va a estar abombado. A la palpación es abolido, las vibraciones vocales. A la percusión es mate. Y a la auscultación no hay murmullo vesicular, ¿sí? Todo es negativo, ¿se dan cuenta? Sí, profe. La inspección, disminución de la expulsión, negativo. A la palpación no hay vibraciones vocales, negativo. A la percusión no hay sonoridad, o sea, hay matidez, negativo, ¿sí? Y a la auscultación no hay murmullo vesicular, o sea, negativo. ¿No? Se le conoce lo así, negativo, 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 ¿está bien? Para que se acuerden, ¿sí? Bueno, egofonía
porque en la zona donde hay, entre el derrame pleural y donde empieza, digamos, el parénquima, se puede escuchar eufonía y pectoriloquia. Eso, la eufonía es la percepción de la voz del paciente, ¿verdad? Superficialmente, ¿sí? Y más se escucha cuando hay cavernas, ¿sí? Realmente es difícil de escuchar, pero se podría escuchar, es para que ustedes manejen más o menos el término, ¿verdad? Y la pectoriloquia es cuando hay una alteración en la pulsación pulmonar. Se escucha la voz, pero es como temblorosa, como con un timbre cambiado, ¿sí? Bueno, en la radiografía, esta es la misma radiografía al inicio, lo que vemos es una opacidad, ¿sí? Una opacidad homogénea, ¿verdad? Cóncavo hacia arriba. Cuando hay masivo puede desplazar la tráquea, ¿sí? El mediastino puede desplazar hacia el lado opuesto, ¿verdad? O sea, cuando esto está todo ocupado de líquido, entonces el mediastino, la tráquea, todo se ve desplazado hacia el lado opuesto, ¿sí? Y les puse lo acá, síndrome pleural negativo, ¿verdad? Expansibilidad disminuido, o sea, negativo, vibraciones vocales negativas, mate, o sea, sonoridad negativa, y murmullo circular negativo que está abolido, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos todo bien. Sí, doctor, todo bien. Y otra. Entende bien, prof. Bueno, el síndrome, ahora vamos a pasar al, ¿sí, Jonatas? Bueno, ahora vamos a pasar al neumotórax, ¿sí? Neumotórax, neumo es aire, ¿verdad? Aire dentro del tórax, ¿verdad? Entonces, el neumotórax es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural, ¿verdad? Y lo mismo, esa entrada de aire produce un colapso de una parte o de todo el parénquima pulmonar, ¿verdad? Porque ocupa espacio donde el pulmón debería de expandirse, ¿verdad? Se clasifica en espontáneo o secundario, ¿sí? Espontáneo es cuando no hay una enfermedad que le produzca y se da por lo general en los pacientes que son jóvenes. Ese es el primario, ¿no? Espontáneo primario, ¿verdad? En los pacientes jóvenes, varones, los altos y delgados, ¿verdad? Tiene alguna bullecita por ahí, una bulla, realmente una bulla, que revienta, ¿verdad? ¿Sí? Después está el neumotórax espontáneo secundario, o sea, cuando hay una enfermedad que hace que produzca estas bullas, pero estas se rompen espontáneamente, ¿verdad? Por ejemplo, lo más característico es el EPOC, ¿verdad? Y ya está el neumotórax secundario, que ya es por traumas que comprometen la pleura del parénquima, por ejemplo, un trauma directo, que puede ser una fractura o una herida penetrante, por ejemplo, si la cuchilló, ¿verdad? O algo así. Puede ser o algo iatrogénico también, como una vía central, ¿sí? O alguna punción pleural también, alguna biopsia también, ¿sí? Lo mismo, la gravedad puede ser así como en el derrame, de leve a masivo. ¿Qué? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, una Sí, pregunta. Jonathan. Una persona desnutrida que tenga baja nutrición, ¿puede ocurrir un neumotórax? Sí, o sea, puede tener una neumotórax espontáneo, sin alguna patología de base, vos me decís. Sí, sin una patología. Sí, claro. La mayoría puede tener no es la mayoría. Todos podemos tener un neumotórax espontáneo primario, porque eso es algo que vos podés tener una bulla y no sabes. Lo único que es más frecuente en los varones, jóvenes, altos y delgados. En ellos son más frecuentes, pero cualquiera puede tener una bulla y no sabe, ¿entendés? Y eso de repente explota, ¿sí? Sí, entonces la clasificación para una persona que está malnutrida sería espontáneo primario. Si es que no tiene ninguna enfermedad pulmonar de base, ¿verdad? Bueno, gracias, profe. Por ejemplo, el EPOC, el paciente con EPOC es un paciente súper desnutrido por lo general, ¿verdad? ¿Sí? Por lo general ellos tienen, en las etapas ya avanzadas, están muy desnutridos. Y ahí va a ser, por ejemplo, un paciente EPOC desnutrido puede hacer un neumotórax espontáneo secundario.
¿sí? Porque ya Súper. tiene una enfermedad pulmonar de base, ¿sí? Sí, porque, bueno, gracias. ¿Estamos? Bueno, y la gravedad dijimos que puede ser de leve a masivo, ¿verdad? Cuando es masivo y hay un desvío del mediastino, se le denomina también neumotórax a tensión, ¿verdad? Que es un cuadro súper grave, ¿verdad? Grave, grave, grave. El paciente puede morir, por eso sí, ¿verdad? Porque el neumotórax de tensión, la pleura está funcionando como una válvula, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente está respirando, en la inspiración entra el aire, pero en la aspiración ya no sale el aire. Entonces va acumulando líquido rápidamente, aumenta la presión dentro de la cavidad torácica en minutos. Eso, aparte de colapsar el pulmón, también va generando presión intratorácica que colapsa el retorno venoso, que acuérdense que ahí están los grandes vasos en el tórax, en el mediastino. El paciente va a entrar en una hipotensión, en un shock y puede llevarle a la muerte rápido. Así como ven en las películas que viene alguien le clava una jeringa sin el émbolo, ¿verdad? Eso le salva la vida al paciente, ¿sí? Porque ese es un cuadro que se genera rapidísimo. En las películas siempre se ve, no sé, así en las películas de acción y eso, en las películas de combate, eso que viene así, que ve que no tiene, o si es tipo, no sé si es ahí, esa cosa, y le clava con una jeringa sin el émbolo y se escucha cómo se drena el aire, ¿verdad? Y eso le salva la vida al paciente realmente, ¿verdad? ¿Alguna vez ya vieron o no? Sí, Sí, Como profe. una película, profe. sí, En ese sí. alguna película, de verdad, sí. Y es cierto, ¿verdad? Bueno, y el paciente es un paciente que se le nota algo así grave, con dificultad respiratoria, pálido, sudoroso y empieza a hipotensar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en la anamnesis del neumotórax hay que preguntarle, por ejemplo, al paciente, ese que estábamos hablando, el varón flaco, alto, delgado, ¿verdad? Por lo general tiene a veces ya tiene un antecedente de un neumotórax anterior. Y también a los demás casos habría que preguntarle si ya tiene una enfermedad pulmonar de base, ¿verdad? ¿Qué síntomas tiene? Va a tener dolor y disnea, ¿verdad? Eh, si es mínimo o leve, puede que no tenga síntomas también, ¿verdad? Pero si es importante, ya va a tener dificultad respiratoria, lo mismo va a usar los músculos accesorios, va a estar cianótico, taquipneico, ¿verdad? Que ya es el otro extremo, ¿sí? Y ahora, ¿cómo examinamos el examen físico? A la inspección va a estar otra vez abombado el lado que está afecto, también va a haber una disminución de la expulsión, como en el derrame, va a haber abombamiento y disminución de la expulsión, ¿sí? De ese lado afecto. Y va a haber signos de dificultad respiratoria, como en el otro lado. Taquipnea, cianosis, uso de musculatura accesoria, todo eso se ve a la inspección, al mirarle al paciente, ¿sí? A la palpación, ¿verdad? Va a haber disminución o abolición, o sea, o va a estar abolido las vibraciones vocales igual que en el derrame, ¿verdad? Porque ahí no va a haber el intercambio, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese aire, si bien hay aire, pero no hay, ese aire está en el espacio pleural, no está en el parénquima pulmonar, ¿sí? Y las vibraciones vocales se dan por el intercambio del aire por el parénquima pulmonar. Entonces, a la palpación no vamos a tener o vamos a tener disminuido las vibraciones vocales, ¿verdad? A la percusión, ¿cómo vamos a tener? Timpánico, ¿sí? Porque va a haber más aire, ¿sí? Timpánico, ¿sí? Y a la auscultación no vamos a tener murmullo vesicular porque no vamos a escuchar el paso del aire, ¿sí? Sino que va a estar abolido. Y si es que se llama silencio respiratorio cuando ya todo el pulmón está colapsado, ¿sí? Entonces, este tiene negativa la inspección, negativa la palpación, pero a la percusión lo que es timpánico, no es completamente negativo, es timpánico, ¿sí? Y a la auscultación también es negativo, ¿sí?
¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Doctora. Bueno, y acá vemos la misma radiografía, lo que vemos, ¿dónde está? ¿Alguien me puede marcar dónde está el neumotórax acá? En el borde inferior del pulmón izquierdo. ¿No? ¿Alguien más? Acordate que, Derecho, profe. ¿eh? En el lado derecho estaría. Acordate que el El aire ápice se ve del- negro. Hace rato nosotros líquido veíamos blanco, ¿sí? Realmente yo uso negro o blanco para que ustedes se acostumbren en lo que es la imagen, pero uno dice radio lúcido cuando es negro, radio opaco cuando es blanco. Acá este paciente tiene radioopacidad, tiene opacidad en la base izquierda. Acá habría que ver si no tiene probablemente un derrame pleural del lado izquierdo, ¿sí? Cierto, pero derrame pleural, ¿sí? Con signos de sobrecarga en el resto del pulmón que le queda. Pero del lado derecho, acá está el pulmón. Esto es el pulmón, ¿sí? Y esto que está por fuera del pulmón, este es el espacio pleural. Este es el neumotórax, ¿sí? Es radiolúcido, o sea, se ve más negro. ¿Ven que se ve más negro que el parénquima pulmonar? Más negro, porque hay más aire, ¿sí? Hay solo aire que es distinto. Acá en el pulmón ahora hay un poco de aire con parénquima pulmonar. ¿Por qué digo un poco? Porque este pulmón está comprimido acá, está atelectasiado, ¿sí? En cambio, este es el espacio pleural. Acá nosotros vemos negro, o sea, radiolúcido, ¿sí? Entonces, este es el neumotórax, ¿sí? Y este es un neumotórax grave, porque está comprimiendo el parénquima, atelectasió casi todo el parénquima pulmonar del lado derecho, y no sé si notan, pero está desviado el mediastino hacia la izquierda. ¿Ven? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces hay una radiolucidez del campo pulmonar con la línea pleural separada de la pared torácica. O sea, acá ustedes ven que acá está la pared torácica y acá está, ¿verdad? La línea pleural, o sea, lo que separa el borde del pulmón, ¿sí? Y esto también se le denomina unión pulmonar, ¿verdad? Que es el pulmón ya comprimido, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es como mucho aire, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Seguimos? ¿Cuánto tiempo es nuestra clase? Hasta mediodía, profe. Ah, Hasta las bueno, 2. hasta nosotros tenemos tiempo. Dale. Bueno, después está el síndrome obstructivo, ¿verdad? El síndrome obstructivo dice hay una obstrucción del flujo aéreo, ¿verdad? Del flujo de la vía aérea, ¿sí? ¿Por qué? Y hay muchas causas del síndrome obstructivo, ¿verdad? Por lo general es un aumento en la resistencia al flujo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se clasifica la obstrucción de la vía aérea? Puede ser extratorácica o intratorácica, ¿sí? Extratorácica, estamos hablando de todo lo que es vías aéreas superiores, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, vías aéreas superiores que pueden producir una obstrucción en el paso del aire. Un cuerpo Vías aéreas alérgico. superiores, estamos hablando de Uma alergia que pode trancar la tráquea. cuerpo extraño puede ser también, creo. un cuerpo extraño. El anterior no le entendí tanto a Víctor. Uma alergia, profe, que pode cerrar la tráquea. Ujú. Cierre Claro, de glotis. una reacción alérgica que le produce un edema de glotis, eso es una obstrucción de la vía aérea. La glotis se edematiza y se cierra y no hay paso de aire. Por eso un cuadro, una reacción alérgica es muy grave, ¿sí? Sí. O como dijo Jonathan, un cuerpo extraño que va y tranca, ¿verdad? No deja paso el aire. Es un cuadro gravísimo, ¿sí? Los dos pueden llevar a la muerte del paciente, ¿sí?
¿verdad? El cuerpo extraño es muy común en los niños, ¿verdad? Que juegan con las monedas, yo me salve luego, yo tengo un miedo de eso también. Bueno, las monedas o el pororó o las semillas de la fruta o no sé, o los frutos secos, maní, almendras, todas esas cosas. Dios mío. Bueno, pues yo tengo 2 hijas chicas y me muero. Le encanta el pororó encima. Yo cada vez que ellas comen pororó, yo infarto. Así yo tengo un microinfarto cada vez que ellas comen pororó, ¿verdad? Pero hay que cuidar, ¿sí? Entonces es un cuadro de obstrucción de vías aéreas superiores, ¿verdad? Las laringitis graves, que la mayoría de las laringitis son de origen virales, ¿verdad? También pueden ser causa de obstrucción. Ustedes saben que las laringitis en niños son graves. El paciente puede llegar con dificultad respiratoria, cianosis y todo eso, ¿verdad? Pero obviamente la gravedad va de leve a severa, ¿sí? Las síntomas en la laringitis, por ejemplo, en la tos disfónica, esa tos realmente por lo general escuchamos que es una tos afónica, pero realmente es disfónica, que se denomina también tos perruna. El paciente, además de su tos, está con disfonía, puede tener o no tener fiebre, ¿verdad? Y puede acompañarse o no de dificultad respiratoria. Y es característico el estridor laríngeo, ¿verdad? Ustedes escuchamos el ruido como un chillido acá en el cuello, ¿eh? El estridor laríngeo, ¿sí? ¿Qué examinamos a la inspección? Si el paciente está cianótico, si está usando músculos accesorios, o sea, si está usando el tiraje. ¿Saben lo que es el tiraje? No, profe. Sí. ¿No? ¿Sí? A ver, ¿por qué digo así? ¿Cómo me explicas? Sería la utilización de los músculos intercostales para la respiración presente. Y usa los músculos intercostales superiores y ustedes al mirar van a ver que entre costilla y costilla como que se hunde esa parte, ¿sí? Como que se hunde, eso es un tiraje, ¿sí? Entre costilla y costilla van a mirar y ese músculo se contrae y al contraerse se hunde esa parte, ¿sí? Y eso es el tiraje, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que el paciente, entonces, no esté cianótico, no esté usando la musculatura accesoria, ¿verdad? No tenga tiraje. A la palpación podemos ver que la función del tórax está disminuida. ¿Por qué? Porque hay menor ingreso de aire, ¿verdad? ¿Sí? Y las vibraciones vocales, por ende, van a estar disminuidas, ¿verdad? A la percusión no hay nada llamativo, puede ser que la sonoridad esté un poco disminuida también por el menor pasaje del aire. Y a la auscultación va a haber una disminución o ausencia del murmullo. Si hay ausencia, eso es jodidísimo, o sea, el paciente está gravísimo, porque ausencia de murmullo circular quiere decir que no entra aire, ¿sí? Pero puede haber disminución si está entrando un poco de aire, pero obviamente no está haciendo lo suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y intratorácica tenemos, mi batería se está terminando, intratorácica tenemos 2 patologías muy frecuentes, conocidas, que son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Espérenme que un ratito voy a conectar mi computadora. Un ratito. Espérenme 2 segundos, ¿sí? Bueno, ahí ya conecté. Bueno, el asma, dijimos que en la parte intratorácica tenemos 2 casos, 2 patologías muy conocidas que son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar primero el asma.
tenemos que el asma es la obstrucción de la vía aérea intratorácica a nivel del árbol bronquial y es reversible. Esa es la característica, reversible, ¿sí? Puede ir de leve a severa, por eso es la clasificación, después van a ver cuando den clínica médica seguro la clasificación intermitente, cuando el paciente usa medicación así espontáneamente según alguna crisis, ¿verdad? O sea, según necesidad, digamos. Después ya es persistente, persistente leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad de crisis que tiene el paciente. Pero es reversible al tratamiento, o sea, los broncodilatadores responde a los broncodilatadores, ¿sí? ¿Cuál es la causa del asma? Una hiperreactividad frente a un desencadenante. O sea, el paciente luego te dice, o sea, el aire frío me produce mi chillido de pecho. O empiezo a hacer ejercicio y tengo chillido de pecho. O el polen, ¿verdad? Entonces, tiene un agente desencadenante que produce una hiperreacción bronquial, ¿sí? Y esa hiperreacción bronquial termina en un broncoespasmo, ¿verdad? Pero ese broncoespasmo puede revertir también espontáneamente o con broncodilatadores, ¿sí? Y vemos acá los síntomas, ¿verdad? Por lo general es tos, sibilancias, que es chillido de pecho, ¿verdad? Que el paciente te refiere así, disnea, dificultad respiratoria y también sensación de opresión torácica. Muchas veces el paciente viene por tos nomás. Ese es el síntoma principal. No es que viene solamente por chillido, por tos, ¿verdad? Un paciente que viene por tos cada vez que va a hacer natación. Paciente joven, ¿verdad? Y cosas así. El síntoma principal, aparte del chillido, es la tos, ¿verdad? Entonces, en la clínica podemos tener, así como dijimos ya, dificultad respiratoria, sibilancias, ¿verdad? Algún agente gatillante, ¿verdad? Tos seca y sensación de opresión torácica. Los signos, Sofía tenía abierto. Los signos son cianosis, taquipnea, taquicardia y pulso paradojal también, ¿verdad? ¿Qué examinamos? A la inspección, lo mismo. Si el paciente está cianótico, si está usando la musculatura accesoria, ¿verdad? Si tiene tiraje, ¿verdad? Cómo es su mecánica respiratoria. A la palpación, si hay una disminución o no de la función torácica, eso dependiendo de la gravedad del asma o de la gravedad de la crisis. Porque acuérdense que el paciente con asma, entre las crisis, está normal. ¿Sí? Esto... el asma tiene momentos de crisis, ¿sí? Entre las crisis el paciente por lo general está normal, ¿sí? Y a la percusión va a haber una hipersonoridad, descenso del diafragma, esto es en los casos graves, ¿verdad? O en la crisis, ¿verdad? Y a la auscultación vamos a escuchar sibilancias, eso es lo más característico, ¿verdad? Y puede haber un murmullo vesicular disminuido, ¿por qué? Porque predominan las sibilancias, ¿verdad? Y es muy característico también la expiración prolongada, o sea, el paciente inspira y expira, ¿verdad? Y una expiración prolongada, ¿verdad? Y el diagnóstico es que es reversible, o sea, vos le haces un broncodilatador y mejora el paciente, ¿sí? Después está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es una obstrucción crónica del flujo aéreo de intratorácico, pero la característica es que es irreversible y es progresiva. El paciente cada vez va empeorando más, ¿verdad? Es progresiva, es irreversible y tiene dos componentes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene la bronquitis por un lado y el enfisema por otro, ¿sí? Los pacientes muchas veces tienen predominio de una u otra presencia. O sea, a veces que el paciente tiene un EPOC, pero predomina lo que es la parte de la bronquitis, ¿verdad? O está el paciente que es EPOC y predomina lo que es el enfisema, ¿verdad? Se dice que es más enfisematoso o más bronquítico, ¿verdad? Es un término que usamos, ¿sí? Dependiendo de los síntomas y las características, ¿verdad? Pero los dos procesos coexisten, ¿sí? En la bronquitis del paciente, la bronquitis es crónica, entonces el paciente tiene tos con expectoración más de 3 meses en un año, ¿sí? Y por lo menos 2 años consecutivos sin otra causa, ¿verdad?
Pero vos le preguntás y el paciente como que te refiere como que siempre tiene tos con catarro, ¿verdad? Y eso es característico del fumador, ¿sí? Siempre el fumador te dice que siempre como que siempre tiene catarro, ¿sí? Porque tiene un aumento en la producción por reacción al gatillante que es el tabaco, ¿verdad? ¿Sí? Y el enfisema pulmonar, que es el aumento anormal del espacio aéreo de los bronquios terminales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una destrucción de las paredes interalveolares, no intraalveolares, interalveolares, y eso es lo que produce el enfisema pulmonar, ¿sí? Hay una destrucción del parénquima pulmonar, eso es realmente el enfisema pulmonar, la destrucción del parénquima, ¿sí? Las causas, ustedes saben, principalmente es el tabaco, ¿verdad? Además de eso, puede haber otras exposiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Hola. Profe, para quien trabaja haciendo carvão, Muy bien, ¿verdad? Alguna exposición a humo, ¿verdad? El carbón, por ejemplo, en nuestro caso, la gente que cocina a leña en el interior se sigue cocinando a leña, toda la vida cocinan a leña, ¿sí? Y por eso seguimos viendo pacientes con EPOC, pero no por tabaco, sino por eso, ¿verdad? ¿Sí? sí. En la clínica que podemos encontrar el antecedente, no solamente del tabaquismo, sino que ya dijimos, en la exposición crónica a un agente, ¿verdad? Un agente inflamatorio, ¿verdad? Que no solamente el tabaco, ¿sí? Y los síntomas, tos crónica, que puede ser seca o productiva, ¿sí? Y disnea. Esos son los síntomas, tos crónica y disnea, que también es progresiva la disnea. Y al mirarle al paciente, ¿cómo le podemos encontrar? Va a estar taquimneico, ¿verdad? Puede tener un tórax en tonel. ¿Quién me explica lo que es tórax en tonel? É um tórax mais dilatado, profe, anteroposteriormente, de tanto que Tórax en tonel es súper característico. No se te entendió nada, Jonatas. Verdade, profe, se expande tanto este tórax que su eje anteroposterior queda assim mais agrandado e não vuelve a su normal. Sí, súper bien, Jonatas. Es muy característico del EPOC y es el aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Ustedes acá están mirando el diámetro anterior, diámetro antero-posterior del tórax y está agrandado, ¿sí? Eso es muy característico. Entonces, uno ve y el paciente tiene un tórax en tonel, está taquimneico, el hipocratismo digital, que es la hipoxia crónica, que estos son los dedos hipocráticos, ¿verdad? Ven como que es una pelotita al final del dedo, ¿verdad? ¿Sí? El uso o no de musculatura accesoria y si está cianótico o no, ¿verdad? ¿Sí? Acá vemos el aumento del diámetro antero-posterior, ¿se ve? ¿Sí? Entonces, a la inspección, lo mismo siempre, musculatura accesoria, cianosis, tiraje y tórax en tonel, ¿sí? A la palpación, va a haber una disminución de las vibraciones vocales y de la expulsión de la expansión. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay destrucción del parénquima, ¿sí? Entonces vamos a tener menor intercambio gaseoso, intercambio de aire, ¿verdad? Y a la percusión va a haber hipersonoridad porque hay un atrapamiento aéreo, eso es por el enfisema, un atrapamiento aéreo, entonces van a tener mayor sonoridad, pero eso no quiere decir que haya mayor intercambio aéreo. Y a la auscultación, el murmullo generalmente va a estar disminuido, todo es por la destrucción del parénquima, ¿verdad? Y el paciente lo mismo, tiene una aspiración prolongada, inspira y expira largo, ¿verdad? Y se le ve achico la boca para aspirar, ¿verdad? O sea, que y eso, ¿verdad? Bueno, y hasta acá estamos bien, ¿entendieron todo? Sí, profe. Bueno, y la telectasia, que es lo último que vamos a dar hoy, que es ya que vimos que se puede haber una telectasia en los procesos anteriores, tanto como el derrame o el hemotórax, ¿verdad?
que es la alteración de la estructura pulmonar donde hay un colapso del espacio aéreo, ¿verdad? Ya puede ser por una reducción del volumen, dice parenquimatoso, pero hay un colapso porque no hay lugar para expandirse, o hay un colapso porque también puede haber un colapso por una obstrucción, porque al no pasar aire el pulmón va a colapsar, ¿sí? Si hay una obstrucción de un bronquio principal por un tumor, por ejemplo, entonces en esa parte no va a pasar aire y ese pulmón no se va a expandir, ¿verdad? Acuérdense que el pulmón es como una esponjita, entonces va a producir una telextasia. No porque hay un derrame que le está comprimiendo o hay un neumotórax que aire que le está comprimiendo, sino porque el bronquio se obstruyó y no hay paso de aire. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, acá eso es lo que le dije, hay una obstrucción de un bronquio mediano o principal y puede ser entonces una atelectasia intrínseca, o sea, por secreción, cuerpo extraño o tumores, ¿verdad? O extrínseca también por una compresión de alguna linfonodo, tuberculosis o algún cáncer que está fuera del bronquio. Entonces provoca una compresión de ese bronquio, entonces obviamente no pasa el aire y se atelectasia esa porción del pulmón, ¿verdad? Y también puede ser por relajación del pulmón a causa de un espacio pleural, que es lo que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Entonces, también se puede clasificar por su forma de inicio, agudo crónica, o por su extensión total, lobar o segmentaria, ¿verdad? ¿Sí? En la clínica hay que preguntarle al paciente, por ejemplo, si está inmovilizado, si tuvo una cirugía con anestesia general, pensando, ¿verdad?, en una obstrucción, un coágulo, un TEP, Profe, o alguna obstrucción, ¿verdad? ¿Sí? ¿a partir de cuánto tiempo es crónico? Y por lo general es más de 2 semanas, ya empieza a ser crónico. Hay gente que le clasifica como subagudo, también un intermedio, ¿verdad? Pero más de 2 semanas es crónico, ¿sí? Bueno, Y bueno, dependiendo cuál es la causa de la obstrucción o de la telectasia, la clínica también es muy variable, ¿verdad? Y también dependiendo de la evolución. Obviamente, si es algo agudo, abrupto, la clínica es más florida, ¿verdad? Y a un paciente también puede ser asintomático. Y tienen los mismos síntomas de los anteriores, o sea, de que una parte del pulmón no esté funcionando, o todo el pulmón, va a ser disnea, el dolor torácico, dependiendo de cuánto esté afectado el pulmón, ¿verdad? Y también el paciente puede venir con tos y cianosis, ¿verdad? ¿Qué examinamos? A la inspección va a haber una disminución también de la expulsión respiratoria de ese lado, ¿verdad? A la palpación va a haber una reducción de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque no pasa aire. A la percusión va a ser mate, igual que el derrame, ¿sí? En esa zona afectada. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber aire, pues, no hay paso de aire, ¿sí? Y a la ocultación también va a ser, va a haber disminución del murmullo circular o abolición, o abolido va a estar, ¿verdad? ¿Sí? O sea que es negativo, 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 igual que en el derrame, ¿sí? En la radiografía lo que podemos ver es la opacidad, ¿verdad? Pero se ve el pulmón colapsado, ¿verdad? Y la desviación de la tráquea dependiendo de la magnitud de la telectasia, ¿verdad? ¿Sí? Que es como esto. Este es el colapso del pulmón, ¿sí? ¿Verdad? ¿Está bien? sí. Profe, en este caso, ¿el tórax puede estar retraído? Sí, puede haber una retracción de ese lado del tórax afectado, ¿sí? Y bueno, eso es todo. No sé Gracias, si es profe. que tienen alguna otra pregunta. De mi parte, no, profe. Todo muy bien aclarado. Muchísimas gracias. Qué suerte, espero que hayan aprendido algo.
¿sí? Pero La usted podrá teórica, pasar tu diapositiva. sí, yo creo que esto no se alza luego. No sé si se graba o no se graba o qué. Llegaste a subir la primera clase nomás, profe. Ah, bueno, y alguien me escribió hoy, no me acuerdo quién fue, para lo del horario. Entonces, que me recuerden y les voy a Yo, alzar en la plataforma. Pero yo la fui verdad que no me doctora. manejo, estaban viendo en la plataforma, entonces le voy a esperar a Damián y les voy a alzar las clases sin problema, ¿sí? ¿Sí? Profe, último, el próximo ya es nuestro examen. ¿Iba a Después ser que de manera, viene, sí, iba a ser de manera virtual o presencial? o sea, es que yo, no sé, a la doctora Romero hay que preguntarle. Ella es la jefa de cátedra y ella va a definir. Seguro que va a ser, yo creo, pero realmente está mal que les diga, yo creo que va a ser virtual seguro, pero hay que preguntarle a ella. Seguro que me va a pedir preguntas, porque así solíamos hacer el año pasado, preguntas de selección múltiple y se alza, ustedes rinden, tienen un tiempo para rendir y después hacemos una corrección, por ahí si es que tienen un reclamo, ¿sí? Entiendo, gracias, profe. Bueno, chicos, estudien mucho. Cuando empiecen a tener prácticas y a tener pacientes, esto que parece muy abstracto va a ser más claro, ¿sí? Bueno, Bueno, profe, estamos gracias. entonces. Chao, chao. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, doctora. Profe.